El día de hoy, hermanos, vamos a titular el sermón de esta mañana, Nuestra nueva relación con Dios. Quiero iniciar en esta mañana con una pregunta hacia cada uno de ustedes, que espero al finalizar este mensaje podamos todos responder de una manera más certera. Queridos hermanos, ¿conocen ustedes cómo es su relación con Dios? ¿Sabemos acaso cuán cercana y cuán profunda es ahora nuestra nueva relación con Dios? El pasaje de este día, hermanos, responde a estas preguntas y nos enseña sobre nuestra nueva relación con Dios. Dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo es ahora? ¿Qué tan cercana y qué tan profunda es ahora nuestra nueva relación con Dios? El apóstol Pablo lo describe en estos términos: ahora, hermanos míos, ahora, creyentes, ahora ustedes que han nacido de nuevo, ustedes cristianos, han sido adoptados, ahora forman parte de la familia de Dios. Cada uno de aquellos que ha creído el glorioso evangelio de Jesucristo ha sido adoptado como un hijo de Dios. Esto se dice fácil, esto se puede escuchar en muchos ámbitos religiosos, o incluso en cualquier plática puede salir el hecho de que se crea que todos somos hijos de Dios. Pero hermanos, este es un término muy importante que debemos de entender. Cuando el apóstol Pablo escoge esta figura y dice esta palabra acerca de los creyentes, les dice hijos de Dios, les dice que han sido adoptados. Esta palabra tiene un fuerte sentido para aquellos primeros oyentes que quizás para nosotros no lo tenga tanto. La adopción entre los romanos en aquellos días era algo muy serio y algo muy complicado de realizarse. En el derecho romano existía una figura jurídica llamada la patria potestas o la patria potestad. Esa figura jurídica otorgaba al padre de familia toda la autoridad. Le otorgaba, la ley le otorgaba al padre toda la autoridad sobre toda su familia. El padre en aquellos días podría disponer absolutamente de cualquier miembro de su familia. En relación a su padre, el hijo nunca llegaba a cumplir la mayoría de edad como ahora. Los hijos esperan, cuando yo tenga 18 años, entonces me libero de la patria potestad de mi hijo, me independizo de ellos. No, bajo el derecho romano en aquellos días, la patria potestad era una ley que otorgaba el derecho absoluto sobre los hijos, indistintamente de qué edad
tuviera. Así es que un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad o una edad para liberarse de esa ley que el padre tenía sobre él, ese derecho que el padre tenía sobre él. Siempre el hijo estaba bajo la patria potestad del padre. El hijo era entonces una propiedad absoluta de su padre y el padre podría disponer de él como él quisiera. Ahora, hermanos, con esto en mente, podemos quizás ya imaginarnos lo complicado que era la adopción. Es decir, quitarle la patria potestad a un padre, todo ese poder, toda esa autoridad sobre el hijo, quitársela a un padre para darle esa patria potestad a otro padre. Entonces, en el derecho romano, la adopción era eso: pasar de estar bajo una patria potestad a estar bajo otra patria potestad. El proceso era algo complicado. Para que esto se pudiera realizar, la adopción se pudiera realizar, se realizaba en dos etapas. Se tenían que hacer dos ceremonias. La primera ceremonia era la ceremonia emancipatio. Este era un ritual donde se simulaba la venta del hijo. La venta se hacía 3 veces. Se tomaban unas balanzas y unas monedas para simular esa compra-venta del hijo. El padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces. Bueno, la primera vez lo vendía y luego él mismo lo compraba. Y después lo volvía a vender y luego él mismo lo compraba. Hasta una tercera vez donde él vendía al hijo y ya no lo compraba. Esa era la ceremonia emancipatio. La segunda ceremonia era una ceremonia llamada vindicatio. El padre adoptante entonces ya iba de una manera más formal hacia los magistrados y presentaba el caso legal para hacer esa transferencia de patria potestad. Entonces, cuando todo esto se completaba, hasta entonces se consumaba la adopción. Nos damos cuenta que para los romanos la adopción era un proceso, algo muy serio. Cuando Pablo le dice a los hermanos romanos, ustedes fueron adoptados, los hermanos entendían esto que les estoy diciendo. Cambiamos de patria potestad de un padre a otro. Fuimos comprados, fuimos redimidos. Dejamos a un padre para pasar a ser propiedad absoluta de otro padre. Las consecuencias que tenía la adopción eran sumamente interesantes. Había 3 consecuencias básicas de haber sido adoptado. Aquella persona que era adoptada perdía, primeramente, vamos a decir esta consecuencia, perdía todos los derechos que tenía en su vieja familia. Es decir, ya no podía él recibir una herencia de su antiguo padre, porque ya no tenía derechos de aquella familia. Sin embargo, por otro lado, adquiría todos los derechos de su nueva familia. Era entonces un poseedor de todos los derechos legítimos que tenían los hijos de este nuevo padre. La segunda consecuencia era que automáticamente el adoptado quedaba constituido como heredero de las propiedades de su nuevo padre. Aunque el padre tuviera más hijos antes de adoptarlo o tuviera hijos después de adoptarlo, el hijo adoptado sería entonces coherederos con todos ellos. Aunque no fuera hijo de sangre,
Él era coheredero con todos los demás hijos de este nuevo padre. Entonces, primero, perdía los derechos de su antigua familia y adquiría los derechos de su nueva familia. Segundo, era constituido heredero legítimo junto con todos sus demás nuevos hermanos. Y tercero, para la ley romana, una persona que había sido adoptada, toda su vida anterior quedaba completamente borrada. Si tenía deudas, quedaban canceladas. Se le consideraba una persona completamente nueva legalmente, como si hubiese nacido de nuevo para la ley. El adoptado empezaba una vida nueva sin ningún vínculo con su pasado. Y esto es lo que Pablo le dice a los hermanos. Así es nuestra nueva relación con Dios. Fuimos adoptados. Y este es el tema principal de esta mañana. ¿Qué tan profunda es nuestra relación con Dios? Es una relación ahora bajo este entendimiento. Somos hijos de Dios ahora porque Dios nos adoptó. Ahora en el versículo 16, Pablo usa otra figura de la adopción romana que eran los testigos. Dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En estas ceremonias, dos ceremonias que les mencionaba hace unos momentos, se tenían que llevar testigos a presenciar esas ceremonias. Podría ser llevar de 2 a 7 testigos para presenciar esa ceremonia. Por si en algún momento, por cualquier razón, se llegara a poner en duda la legitimidad del hijo adoptado, uno de esos testigos o los 7 testigos podían testificar, podían decir que el proceso se había realizado legalmente y el asunto se resolvía así. Estos testigos eran la garantía para el adoptado de que nunca iba a perder sus derechos como un nuevo hijo. Pablo dice entonces que es el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios es el testigo de esta adopción, de que ahora somos hijos de Dios. En nuestro caso es el mismo Espíritu Santo el que testifica que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Es el Espíritu Santo, Él es nuestro testigo de que ahora formamos parte de la familia de Dios. Pablo menciona a otro testigo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué mejores 2 testigos, hermanos? Primero, nuestro propio espíritu y luego el Espíritu Santo. Ambos diciéndonos lo mismo, somos hijos de Dios. Tenemos una relación filial con el Dios eterno. Primero, está ahí el testimonio de nuestra conciencia que nos dice y nos hace sentir que ya somos hijos de Dios, que ya no estamos separados de Dios. Pero luego el Espíritu Santo, que es un testigo más fiel y verdadero, nos confirma esta verdad. En verdad, ahora formamos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos. Ahora, hermanos, considere que esto que se dice
de ser hijos de Dios no es aplicable para todos. El testimonio que da el Espíritu Santo no es un testimonio que el Espíritu de Dios hace con toda la humanidad, no. Sabemos que hay algunos que enseñan y algunos que creen en la doctrina de la paternidad universal de Dios. Pero esto no lo enseña ningún lugar de la palabra de Dios. Por el contrario, la verdad de Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene una relación filial y paternal solo con los que son espirituales. Eso es lo que acabamos de aprender con el apóstol Pablo. Solo los que andan, los que viven en el Espíritu, solamente los que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios son los que tienen esa relación paternal con Dios. Este no es una doctrina solamente del apóstol Pablo. El apóstol Juan en su primera carta, en capítulo 3, verso 2, dice a la iglesia: amados, ahora somos hijos de Dios. No siempre fuimos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Antes de nuestra fe en Jesucristo, no éramos hijos de Dios. Usted no era hijo de Dios. Usted puede estar ahora muy contento, muy gozoso por estar en esta reunión en esta mañana, pero si usted quiere elevar su nivel de gratitud hacia Dios, usted recuerde esto: usted antes no era hijo de Dios. La familia de Dios no era suya, no era su familia. Antes éramos hijos de ira, antes éramos hijos del diablo. Estábamos antes bajo otra patria potestad. Antes estábamos bajo la patria potestad del pecado y de la muerte. Vivíamos bajo un gobierno absoluto del pecado sobre nosotros. Nos dominaba, nos guiaba, era un mal padre para nosotros. Pero en ninguna manera, hermanos, piense usted que usted siempre fue un hijo de Dios. En ninguna manera piense esto. Ahora somos hijos de Dios. Ahora que hemos creído en Jesucristo, ahora que Él nos ha hecho nacer de nuevo por el Espíritu. En ninguna manera, hermanos, en los tiempos pasados, antes de nuestro nuevo nacimiento, podríamos habernos llamado hijos de Dios. Hubo un tiempo en que usted estaba bajo el control absoluto de su vieja naturaleza, de su naturaleza de pecado. Pero gracias a Dios y a su misericordia que nos ha tomado, que ha querido adoptarnos para hacernos posesión absoluta suya, una posesión exclusiva de Él. Fue gracias a Dios. Fue gracias a que Él quiso adoptarnos e hizo todo lo necesario para adoptarnos legalmente. Primera de Juan 1:12 también contradice la doctrina de la paternidad universal de Dios. Dice el Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben el Evangelio, los que creen en Jesucristo. Ellos tienen la potestad, el derecho de poder ser llamados hijos de Dios. Solamente estos, solamente de ellos puede dar testimonio el Espíritu Santo de que son hijos de Dios. El Espíritu Santo no va a ser un testigo falso.
Si el Espíritu Santo nunca estuvo con esa alma, si nunca estuvo presente en el momento de la regeneración, entonces la regeneración no ocurrió. Porque la regeneración es del Espíritu. Y Él no va a ser un testigo falso diciendo, este es hijo de Dios, cuando Él nunca estuvo presente con esa alma. No. El Espíritu Santo es el miembro eterno de la Trinidad. Es uno de los tres miembros eternos de la Trinidad, y el Espíritu Santo sí puede testificar, pero solamente de aquellos que fueron elegidos por el Padre para salvación. Cuando el Padre escogió a los elegidos para la salvación, el Espíritu Santo estaba ahí. Él sabe quiénes son los elegidos y Él puede testificar de ellos. El Espíritu Santo también puede testificar y ser fiel testigo, porque Él estuvo en el momento de la regeneración de cada alma que ha nacido de nuevo. Incluso el Espíritu Santo puede dar testimonio de la redención de estos, de cuando se hizo la transacción, el pago por cada uno de ellos. El Espíritu Santo estaba ahí cuando Cristo entregó su vida para rescatarnos. Cuando Cristo pagó por nosotros, el Espíritu Santo estaba ahí. Además, el Espíritu Santo está presente en la vida de cada creyente ahora mismo. Él está con cada uno de los que andan en el Espíritu y producen los frutos del Espíritu. Qué fiel testigo tenemos, hermanos. El Espíritu mismo de Dios. Él no se puede equivocar. Y Pablo dice, así es ahora nuestra relación con Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Y si por alguna cuestión, por cualquier razón, en algún momento existe alguna duda, tenemos un testigo fiel que nos convence, que nos persuade de que en verdad somos hijos de Dios. Este es el Espíritu Santo. ¿Qué implicaciones hay de ser hijos de Dios? El apóstol habla de esto. Sí, es una bendición ser hijo de Dios y tiene muchas implicaciones. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así como mencionábamos, hermanos, en el aspecto legal de la ley romana, Pablo usa esto para recordarnos que el pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. El único que ahora tiene derecho absoluto sobre nosotros es Dios. Ni el pecado tiene ya poder sobre nosotros, ni Satanás tiene ya ningún poder sobre nosotros, ningún derecho sobre nosotros. El único que tiene derecho absoluto sobre nuestras vidas es el Dios eterno. Nuestro pasado ya ha quedado cancelado y nuestras deudas ya han quedado borradas. Empezamos una vida nueva con Dios. ¿No le da gusto escuchar eso? ¿No es acaso lo que dice también Pablo en 2 de Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó como sus hijos. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Somos herederos de Dios. Hermanos, ¿qué significa eso?
ser heredero de Dios. Quizás no alcanzamos o no alcancemos a dimensionar lo que significa eso. Ser heredero de Dios. ¿Cuántas son sus riquezas? ¿Cuántas son sus propiedades? ¿Qué vamos a heredar o qué hemos heredado de Dios? Hermanos, hemos heredado todo. Todo lo que es de Dios ahora es nuestro. Ahora somos herederos de Dios. Y dice Pablo, lo somos y somos coherederos con Jesucristo. Cuando él dice coherederos con Jesucristo, los hermanos estaban entendiendo eso. Si soy coheredero con Cristo, quiere decir que todo lo que es de Cristo es mío también. Nada menos ni nada más. Al igual que Cristo, somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Así es que lo que Cristo hereda, nosotros también lo heredamos. Hermanos, si Cristo fue exaltado, después de su humillación, Cristo recibió como herencia la exaltación, quiere decir que nosotros también seremos exaltados. Si Cristo recibió como herencia un lugar en la presencia de Dios Padre, quiere decir que nosotros también tendremos un lugar en la presencia de Dios. Si Cristo recibió un cuerpo glorificado después de su muerte, hermanos, esa también será nuestra herencia. Nosotros también tendremos un cuerpo glorificado porque hemos sido adoptados y ahora somos coherederos con Cristo. Y todo lo que se le ha dado a Cristo, se me ha dado a mí también. Todo lo que es de Cristo es nuestro por la gracia de Dios Padre. Heredamos la justicia de Cristo, siendo justificados, dice la Escritura, gratuitamente por su gracia. Como esa herencia espiritual se nos ha dado una justicia que no poseíamos, que no teníamos bajo nuestra antigua patria potestad. No poseíamos una justicia, pero ahora con este nuevo Padre bueno, bondadoso, generoso, como herencia hemos recibido la justicia de Jesucristo. Heredamos también la vida eterna. Bajo la antigua patria potestad, bajo la paternidad del pecado y de Satanás, solamente teníamos como herencia la muerte. Pero ahora bajo nuestro nuevo Padre, ahora en la familia de Dios, hemos recibido como herencia la vida eterna. Jesucristo dijo, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Recibimos la vida eterna como una heredad. Heredamos el reino de Dios. Dice Mateo 25 que un día Cristo nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El reino consumado de Dios, el reino perfecto de Dios, un día se nos dará por heredad. Heredamos, hermanos, todas las bendiciones espirituales. La paz, la esperanza, cualquier bien espiritual de beneficio para el alma, lo recibimos como una herencia de parte de Dios. Heredamos, hermanos, la gracia de Dios. Cualquier favor que usted haya recibido, reciba o recibirá en el futuro. Cualquier favor de Dios que usted reciba, no lo recibe porque usted sea bueno. Lo recibe como parte de su herencia en Cristo.
lo recibe como ese regalo, como una herencia. Así es ahora, hermanos, nuestra relación con Dios. Cuán beneficiosa es nuestra nueva relación con Dios. El ser hijo, todos esos nuevos privilegios y bendiciones de ahora formar parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos legales y formamos parte de su familia, sabiendo que no hicimos nada para merecer. Nosotros éramos hijos del diablo, que amábamos al diablo. Éramos hijos de pecado, que amábamos el pecado. Estábamos aferrados a las piernas del pecado. Y cuando Cristo nos tomó y nos arrebató, nos sacó de ahí violentamente, teniendo que hacer un cambio profundo en nuestro corazón, porque amábamos a ese Padre. No hicimos nada para merecer lo que ahora tenemos. Dios, el gran Padre, en su maravilloso amor, ha tomado al perdido, ha amado al indigente, al desahuciado, al endeudado pecador, y lo ha adoptado como parte de su familia. Nos ha dado todos los derechos con los mismos derechos que tiene el Hijo unigénito y santo Hijo de Dios, Jesucristo. Él canceló todas nuestras deudas y nos ha dado todas sus bendiciones. Así de profunda es nuestra nueva relación con Dios. Dice el verso 17 otras implicaciones, hermanos, que quizás no quisiéramos escuchar, pero hay más implicaciones. Dice el verso 17 en su segunda parte: y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser hijo de Dios es estar unido a Cristo. Y esto tiene implicaciones en más de un sentido. Es ser heredero de Dios. Pero hay más herencias, hermanos, que se nos han dejado. Herencias que no son fáciles de aceptar y de recibir. Hermanos, pero en todo tenemos que estar con Cristo. Hemos sido unidos a Cristo no solamente en aquello que nos gusta, sino que somos coherederos con Cristo en todo. Así que, hermanos, también hay algo que heredamos en esta nueva vida. Hemos heredado padecimientos. Tenemos que estar con Cristo en la gloria celestial, y lo estaremos. Pero también, hermanos, dice la Escritura que tenemos que padecer, sufrir en esta vida terrenal. Los herederos de la gloria eterna también son herederos de muchos pesares y de muchos dolores. Pablo describe esta vida presente como eso, como un padecer con Cristo. Así de cercana también es nuestra relación con el Señor. Estamos tan cercanos a Cristo, fuimos tan unidos a Cristo, que incluso padecemos con Él. Así que, hermanos, pregunto, ¿estamos experimentando sufrimiento en el presente? Por supuesto que sí. Quisiera hablar 3 cosas sobre este asunto del sufrimiento como herencia, como la herencia que reciben los hijos de Dios. Primeramente, quiero decirles y quiero que ustedes recuerden que el sufrimiento es la experiencia más democrática que tienen todos los seres humanos. Todos sufren, usted no es el único. Todos, creyentes y no creyentes. La diferencia es que unos sufren con Cristo y otros, como usted sufre con Cristo. Y eso lo es todo. Esa es la gran diferencia.
Los sufrimientos con Cristo, hermanos, aquellos que sufrimos con Cristo, tenemos una grandiosa esperanza. Nosotros estamos esperando algo mejor, algo que aún está por venir. Pero aquellas tristes almas que sufren sin Cristo, esta vida es todo lo que tienen. Sufren aquí y este sufrimiento solamente es la antesala del sufrimiento eterno que obtendrán. Lo segundo que quiero decirles, hermanos, sobre el sufrimiento como una herencia o la herencia de los hijos de Dios, es que sufrimos al igual que todos los hijos de Dios en todos los tiempos y en cualquier lugar del mundo. Usted no es el único hijo de Dios que sufre. Usted no es el único que padece. Es verdad, unos hijos de Dios padecen más intensamente que otros, pero todos los hijos de Dios padecen en esta vida porque esa también fue su herencia. ¿O acaso recibiremos solamente el bien y no el mal? ¿No dijo así Job? A veces el sufrimiento es físico, otras veces el sufrimiento es emocional, otras veces el sufrimiento es espiritual, pero todos aquí y en todas partes del mundo, todos los hijos de Dios padecen. Así que, hermanos, tengamos cuidado siempre de no tener algún resentimiento disimulado en el corazón en contra de nuestro Padre bueno. Que Dios haya escogido tener con usted un trato distinto a los demás hijos. No, usted tiene los mismos derechos y las mismas bendiciones que todos. Todos nuestros hermanos sufren de manera quizá diferente a nosotros o con diferente intensidad, pero todos tienen esta herencia. Las causas por las cuales viene el dolor pues son muy diversas. A veces vienen en formas de dificultades personales, a veces el dolor viene a través de una pérdida o por conflictos, etcétera, etcétera. Tenemos también que considerar que algunos creyentes en esta vida serán más dichosos que otros. Esta es una realidad. Algunos creyentes en esta vida tendrán pocos dolores y pocos pesares. ¿Nos amargaremos por eso? ¿Envidiaremos eso? Hermanos, al final de nuestra carrera, todos, absolutamente todos, vamos a enfrentar y sufrir el dolor de la muerte. La gran diferencia, hermanos, y la buena noticia para nosotros es que lo vamos a hacer todos, absolutamente todos, de la misma mano. Todos iremos cogidos de la misma mano, la mano de Dios. Cruzaremos la muerte de la mano de Dios. Lo tercero, hermanos, que quisiera decirles es que los hijos de Dios sufrimos. Primero dije, sufrimos indistintamente porque también los incrédulos sufren. Sufrimos al igual que también todos nuestros hermanos en el mundo. Y sufrimos, hermanos, ahora quiero decirles que también sufrimos juntamente con toda la creación de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en los siguientes versos. Este planeta Tierra está con ansias de su redención. Los animales sufren. La vegetación sufre.
El reino animal sufre, el reino vegetal sufre, todos los reinos de la naturaleza sufren, están aguardando la esperanza de gloria. Las rocas, los minerales, el agua de los ríos, el agua de los mares contaminada, toda la naturaleza tiene la certeza de que algo mejor viene para ellos en el futuro. Sufrimos igual que ellos, al igual que la naturaleza. Pero mientras tanto, el dolor y el clamor y la esperanza está en la creación y también debe estar en nuestro corazón. Es lo que dice el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que esto del dolor, esto de los pesares, esto de las angustias, no es algo exclusivo de nosotros. Toda la creación gime esperando su redención. Pero así es como se le ha concedido por gracia a esta creación un día recibir su redención, su regeneración plena y completa. Nosotros tenemos la mismísima esperanza. Un día donde seremos librados finalmente de todo ese residuo de pecado, donde nuestros enemigos no estarán ya a nuestra vista y vivamos en la plenitud de esa salvación, de esa adopción que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, nuestra nueva relación con Dios es cercana, es profunda, es filial, es de cercanía a este nuevo Padre que nos llena de sus bendiciones, que nos da una gloriosa herencia. Pero ahora, hermanos, esa herencia, nuestra nueva relación con Dios, no excluye el sufrimiento. Bueno, leía una publicación de una hermana en estos días y publicaba esta frase que decía: el dolor nos ayuda a no estar cómodos en este mundo. Y eso es una grandísima verdad. El dolor está presente, hermanos, y en vez de destruirnos, nos ayuda, nos edifica. Nos ayuda a no estar echando raíces en este mundo, sino a estar anhelando la gloria venidera, hermanos. Cristo nos ha heredado padecimientos, pero no para destruirnos, sino para trabajar por medio del sufrimiento en nuestro corazón, hacer crecer nuestra fe, hacer crecer nuestra dependencia de Dios. Así es que yo sé que muchas veces lo primero que queremos o nuestra primera reacción ante el dolor es sacudirla y quitarla. Hermanos, pero quizá de eso no debiera de ser así. Es la herencia que Dios nos ha dado. ¿No debiéramos acaso mejor tomar el dolor con humildad y con un entendimiento de que aquel que nos está dando el dolor, aquel que nos está dando el sufrimiento, es nuestro propio Padre que nos ama? Y tomar ese dolor, ese sufrimiento, y decirle a Dios: yo recibo este dolor, por favor, úsalo para tu gloria. Moldea mi carácter, moldea mi corazón, que sirva para conocerte más, que me sirva, Señor, para ser un buen testimonio
ante aquellos que sufren sin esperanza, porque yo sufro con esperanza. Dice Santiago 1:12, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, se lo estoy leyendo en una versión distinta a la Reina Valera. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando tengan problemas, hermanos, alégrense. Es nuestra herencia y Dios usará eso para hacernos perseverantes, para crecer, para madurar, para ser cada vez más perfectos y completos, porque aún hay muchas cosas que nos faltan. Y Dios usará esos problemas para moldear nuestro carácter, hermanos. Así es que Dios nos da el sufrimiento como una buena herencia para que nuestra esperanza, hermanos, finalmente no esté en esta vida. Dice el verso 24 esta frase, y con esta frase terminamos: porque en esperanza fuimos salvados. Si no tuviésemos sufrimientos ya, si no tuviésemos dolor en esta vida, ya no necesitaríamos ninguna esperanza. Pero fuimos salvados, fuimos en esperanza, fuimos salvados. Fuimos salvados, pero aún hay cosas por delante. Aún estamos esperando. Aún estamos esperando lo mejor para nosotros. Como hijos legítimos, hermanos, aún no se nos ha dado toda nuestra herencia. ¿Escuchó? Esto es todo, pastor. Estas bendiciones que nombró y el dolor, ¿es toda la herencia? No. La herencia se nos ha dado en gran parte, pero la buena noticia es que la herencia no se ha terminado de repartir. No se nos ha dado toda la herencia aún. Y eso, hermanos, es glorioso. Porque aún hay una parte de la herencia que vamos a recibir, que todavía se nos va a dar. Hay una gran parte de esa herencia que estamos por recibir. Esa parte de la herencia, hermanos, que falta por recibir, no se va a entregar aquí en esta vida presente. Joel Osteen dijo, su mejor vida es ahora. Hereje, mentiroso, hijo del diablo. Nuestra mejor vida no es ahora. La mejor parte de la herencia no se va a entregar en esta vida. No se va a repartir aquí. Usted quiere esta vida, aquí quédese. ¿Alguno de ustedes ama este mundo? Aquí quédese. No, hermanos. No se va a entregar aquí. Esa parte de la herencia que está por entregarse está en el futuro. No está en este mundo. Y no se va a recibir con esa carne que usted tiene. Ese cuerpo que usted tiene, esta carne que usted tiene, no puede recibir la parte de la herencia que falta. Así que necesitamos deshacernos de este cuerpo mortal, carnal, porque la carne no puede recibir esa parte gloriosa que nos espera, hermano.
Así es que hasta que seamos revestidos de ese nuevo hombre, esa nueva mujer, ese cuerpo glorificado, entonces recibiremos plenamente el resto de la herencia que tenemos juntamente con Cristo. Así de profunda, de hermosa, de cercana, de certera es nuestra nueva relación con Dios. ¿Podemos gozarnos? ¿Puedes tú tener agradecimiento en esta mañana? Darle gloria a Dios por estas verdades. Quizá pueda servir en esta mañana este mensaje para hablar con Dios y decirle: quizás yo he desechado esta parte de la herencia que no me gusta, porque quizás no había entendido que es por mi bien, para mi bien. Y le podemos pedir su ayuda para que seamos buenos hijos, siempre agradecidos, porque ya no somos de aquel padre malo, de aquel padre abusivo, destructor. Ya no somos hijos del diablo ni del pecado. Ahora somos hijos del Dios bueno, de nuestro Padre bueno y misericordioso. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos.